Bien, aquí tenemos un ejercicio, más que un problema, es un ejercicio. Me gustaría que alguien me pueda informar, abriendo micrófono, cómo se está viendo la imagen. Se ve bien la imagen, Miguel. Gracias, muy amable. Bueno, aquí donde les estoy poniendo el problemita, quizás mis dibujos no sean tan buenos. Más adelante vamos a ver con detalle todo esto, pero sin embargo, ayuda. Este primer ejercicio dice que se tiene dos arrollamientos de fase en el estator de una máquina. ¿Ya? Como les dije hace rato, ustedes ya tienen que darse cuenta que es un arrollamiento de fase, porque si leen esto y dicen, no, ¿qué será? Ya están perdidos, ¿verdad? Entonces, un arrollamiento de fase es el conjunto de grupos, ¿no es cierto? Grupo de bobinas, ¿no es cierto? Donde cada bobina tiene, o perdón, cada grupo tiene una cantidad de bobinas. Probablemente aquí no haya ese dato, pero sin embargo, el conjunto sí. Y cuando pasa corriente alterna, se vuelve arrollamiento de fase ese conjunto, ¿no? Ese concepto tienen que tener. Entonces tienen dos arrollamientos en el estator de una máquina, Ustedes saben que con dos arrollamientos de fase se puede construir un campo magnético giratorio para una máquina bifásica de dos fases, ¿no es cierto? Y sabemos que en una máquina bifásica los arrollamientos de fase tienen dos componentes que establecerse. Uno, que magnéticamente esté desfasado 90 grados del otro arrollamiento. Y eléctricamente, que es la otra, la corriente que pasa por cada uno de ellos también tiene que estar desfasado eléctricamente otros 90 grados. O sea, tenemos dos desfases que cumplir para tener el campo magnético giratorio. ¿Ya? Entonces, en esta máquina que estamos viendo, la parte del estator, tal vez un poco grande, y el arrollamiento de fase, por ejemplo, aquí se puede ver, empieza en U, en el terminal U, va a un grupo de 3 bobinas, va a un segundo grupo de 3 bobinas, va a un grupo de 3 bobinas, va a un grupo de 3 bobinas, tiene 4 grupos y termina en X el arrollamiento, después de dar una vuelta en todo el contorno del estator. Pero en ese punto nosotros estamos observando como nuestro punto de partida, de referencia. Y adelante de ese arrollamiento, hacia la izquierda, hemos colocado un segundo arrollamiento B chica, ¿no? B chica, que es el verde, tiene también 4 grupos y llega y termina en Y. Sería el arrollamiento BY. Ahí están los dos arrollamientos. Entonces, este arrollamiento, por ejemplo, con el otro ya está desfasado 90 grados. Eso tenemos que sobreentender, ¿no es cierto? Porque ya está hecho la máquina. Ya está desfasado 90 grados. Una cosa que es importante, esto del ángulo magnético, hay que diferenciar del ángulo físico. Si yo a partir de este ángulo, de esta referencia, mido con mi transportador el ángulo que estoy midiendo es delta. Delta es el ángulo físico, me da los grados físicos de ubicación. Pero
la teoría, el asunto de la relación dice que tiene que ser el ángulo magnético. El ángulo magnético ya es diferente, ya, para que ustedes se den cuenta. Pero entre el ángulo físico delta y el ángulo magnético hay una relación, ya, que se aplica muy fácilmente. El ángulo magnético, que es alfa, ya es siempre proporcional a los pares de polos multiplicado por delta. Por ejemplo, si yo tengo una máquina de 4 polos, como es este el caso, 4 polos. No porque hay 4 grupos, recuerdan que por 4 grupos hay 4 polos, según la teoría. Eso también ya automáticamente uno sabe. Entonces, ya en, en un polo que genera un grupo y en el otro que genera otro polo de polaridad opuesta, por ejemplo, este puede ser polo norte y este otro polo sur, ya, el azul estoy viendo. Entonces, en el gráfico de la curva, un polo norte y un polo sur hacen una onda magnética, ¿verdad? Una onda magnética. Una onda magnética, en términos magnéticos, o si quieren, la curva magnética, como es senoidal, un periodo es igual a 2pi. O sea, al pasar un polo norte y un polo sur, uno ha pasado pi, que es equivalente a 360 grados. Ese es el ángulo magnético. Pero en forma física, ya, cuando hemos puesto físicamente el arrollamiento, ya es ese ángulo magnético, como estamos viendo, es en términos de delta simplemente 180 grados, en términos físicos. Delta sería 180, ¿no es cierto? 180. Entonces, fíjense la proporción, físicamente 180 grados, toda una onda, ¿no es cierto? En 180 grados se ve toda una onda magnética, pero magnéticamente se ve como 360 porque es una onda, ¿no es cierto? Por eso en una onda hay un polo norte y un polo sur, 2 polos. En la otra onda, que son 2 ondas, hay un polo norte y un polo sur, 2 polos. Sumando, tenemos los 4, ¿verdad? Los 4 polos magnéticos. Entonces es importante siempre ubicarse, no estamos midiendo en términos de delta en las formulitas. Al principio sí, pero ya en las fórmulas finales se trabaja en términos de ángulo magnético alfa. Como en este caso, ¿no? Fíjense, estamos viendo que el arrollamiento B chica Y, está a la izquierda, eso se llama adelante, ¿no es cierto? Porque los ángulos se miden a la izquierda positivamente. Entonces el B está adelantado de U. ¿Cuánto? 90 grados. ¿No es cierto? Porque en ángulos magnéticos es 90 grados, según la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, en este problemita, dice que el campo en el arrollamiento, en el entrerro del arrollamiento UX, o sea, el que está produciendo el arrollamiento de fase UX, el primero, dice que a partir de la referencia cumple esta función matemática. Es el campo en el arrollamiento UX es igual a 1.2 teslas de densidad, es su amplitud, multiplicado por coseno de alfa, alfa es el ángulo magnético,
por el seno de tita, ¿no es cierto? Bueno, nos han dicho que así se comporta, pero de todas maneras, ustedes saben que cuando se mete una corriente alterna, el campo magnético ya es pulsatorio y dice que da esta función. ¿De acuerdo? La corriente a los arrollamientos, al segundo arrollamiento BY, dice que está en atraso 90 grados de la corriente del arrollamiento que entra a UX. O sea, vectorialmente si vemos, si este es el vector de la corriente que entra al arrollamiento UX, la corriente que entra al otro arrollamiento BY está atrasado 90 grados, está hacia atrás. Eso quiere decir, ¿está claro? Entonces, fíjense, aquí tenemos, magnéticamente está adelantado y el B está atrasado, 90 grados. Entonces, si nosotros conocemos este campo magnético del arrollamiento UX, pues el arrollamiento BY ya se podría encontrar a partir de esa referencia, porque esta primera ha sido ya hecho en base a esa primera referencia, ¿no es cierto? Es 1.2 teslas coseno de alfa seno de tita, cuando la referencia, desde el punto de referencia da esa función, dice. Ahora nosotros desde ese mismo punto de referencia nos ponemos a armar el campo magnético B chica Y. Debido a que las corrientes son iguales en este tipo de arrollamientos de fase, esto es 1.2 teslas de amplitud también. Luego la función coseno del ángulo magnético, este segundo arrollamiento, como hemos visto, está adelantado 90 grados, entonces hay que poner 90 grados, ¿verdad? Entonces, alfa más 90 está magnéticamente más 90 grados respecto al primero. Y eléctricamente la corriente, como acabamos de ver, la corriente que pasa por BY dice que está atrasado 90 grados. O sea que respecto a tita está atrasado menos 90 grados. Ahí están los 90 grados magnéticos y eléctricos que tiene afectado el campo magnético del segundo arrollamiento BY. Bien, tengo los dos campos pulsatorios ya definidos matemáticamente y puedo resolverlos. Primero resolveré esto que está en el segundo, coseno de alfa más 90. Ustedes saben, coseno de alfa más 90, según su formulita, es coseno de alfa por el coseno de 90, y cuando esto es signo más, aquí en la fórmula es menos seno de alfa, seno de 90. ¿No? Coseno de 90, como ustedes saben, es 0. Entonces todo esto ya queda eliminado y quedaría esta parte nomás ya. Seno de 90 es 1. Entonces quedaría menos seno de alfa. Ahí está, menos seno de alfa. ¿Verdad? Luego, el seno de dos ángulos, tita menos 90, según fórmula es seno de tita por el coseno de 90 menos, porque el signo es menos, seno de 90 por el coseno de tita. Nuevamente, coseno de 90 es 0. Todo esto se elimina. Y quedaría menos seno de 90 es 1. Entonces quedaría menos coseno. Ahí está, menos coseno. ¿Verdad? Es así como uno tiene que resolver la trigonometría de las funciones seno. Y bueno, teniendo esos valores aquí, puedo reemplazar nomás ya y superponer.
Entonces, superponiendo los dos campos pulsatorios, la resultante va a ser el campo total bifásico de las dos fases. Y copiamos. El primer campo pulsatorio hemos dicho que es 1.2 teslas coseno de alfa seno de tita. Y el segundo, reemplazando sus valores, es 1.2 menos seno de alfa menos coseno de tita, ¿no es cierto? Bien, si ordenamos nuevamente por trigonometría, 1.2 teslas lo factorizo y luego este menos seno con menos coseno se multiplican y sale más. Entonces pongo seno de alfa coseno de beta, seno de alfa coseno de beta, más coseno de alfa seno de tita. ¿No es cierto? O perdón, tita, no es beta. ¿No? Tita. Y otra vez, este es el resultado de una función seno de dos ángulos, alfa más tita. Aquí está, seno de alfa más tita. Y por tanto, el resultado sale que el campo giratorio de esa máquina, con los datos que nos ha dado, dice que genera una amplitud de 1.2 teslas. O sea, cuando hay bifásico, se mantiene la amplitud de una fase nomás, no llega a mejorar la amplitud de la densidad de campo B. La amplitud sigue siendo 1.2. Lo que sí con esto, pero se ha conseguido, es que el campo sea giratorio. ¿Recuerdan cuando es seno de alfa menos tita, giraba a la izquierda, y cuando es más tita, gira a la derecha? Entonces este campo magnético tiene el resultado de este valor y está dando vueltas a la derecha. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna aclaración? Pueden abrir micrófono y preguntarme si tienen alguna algo que quieran adicionalmente preguntar, saber. O sea, este campo giraría en sentido negativo, ¿no? Exacto. Si mides con ángulos, te va a salir negativos. Los ángulos, menos 30, menos 50 grados. Y eso indica que está girando a la derecha. ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver, otro problemita de estos. Bien, otra vez nos dan la disposición de tres arrollamientos. Esta vez se trata de una máquina de tres fases, tres arrollamientos de fase, y su comportamiento de corrientes, que están alimentándose a cada una de las fases. Bueno, aquí no se ha hecho, como les digo, el detalle de cómo están los grupos, ¿no es cierto? Cuántos grupos existen, no nos da. Directamente aquí nos da que aquí está el arrollamiento, ¿no es cierto? Mezclado los tres en uno solo. Ya, pero sí nos dice que su principio de arrollamiento B chica, que está aquí adelante, según norma, ustedes saben que B chica siempre termina en Y. Este es Y. El segundo que viene de atrás es U y termina en X. Y el tercero, que está más atrás, W, termina en X. Aquí no había habido la marquita X, pero termina en X. Entonces, y los tres de atrás están conectados mediante un cable común, de modo que los tres arrollamientos están conectados en estrella, ¿no es cierto? Cuando los finales se juntan, estamos frente a un conexionado de arrollamientos estrella. Bien,
A la derecha nos dice cómo está la corriente. La corriente que entra al arrollamiento U está aquí, ¿no es cierto? Horizontalmente, el vector. La corriente que está hacia la izquierda adelantado es la corriente B chica y el ángulo, como ustedes saben, es 120 grados. Luego siguen yendo adelante y encuentran la corriente que entra al arrollamiento W, otros 120 grados. Entonces, con eso estamos cumpliendo para obtener un campo magnético giratorio con 3 arrollamientos. Se supone que también que aquí los arrollamientos que están puestos B chica, U, W, están magnéticamente desfasados 120 grados. Ya está hecho, ¿no? Simplemente nos han avisado nomás. Y nuevamente nos dan el campo pulsatorio de una de las fases, el campo del arrollamiento de fase UX, desde el punto de referencia, que es este. Desde aquí han hecho el análisis y desde aquí da esta función de ese primer arrollamiento UX, que dice que tiene 1.8 teslas de amplitud y tiene una función pulsatoria porque depende de coseno de alfa y seno de tita, ¿no? El campo que está generando una fase es pulsatoria, como ya recuerdan. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor del campo trifásico? Porque ya se sabe qué es campo trifásico, ¿no? De algún modo se va a conseguir. Pero pregunta, ¿cuál es el valor del campo trifásico, B trifásico, en el instante en que cuando está magnéticamente a 30 grados de la referencia, de aquí de la referencia, no sé cuánto será 30 grados magnéticos en algún punto, y que el tiempo hace que varíe el ángulo θ y da 45 grados, en el instante de 45 grados y ángulo magnético 30. Entonces, en ese lugarcito del ángulo magnético y en el tiempo determinado que nos dice, podemos saber cuánto es el valor, ¿no? Solamente un solo valor es en ese punto, ¿no? Porque en ese lugarcito no más quiere, para ese tiempo y distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quiere eso, obviamente habría que encontrar primero el campo magnético giratorio, ¿no? Una vez que encuentres el campo giratorio, ahora sí puedes reemplazar alfa 30 y θ 45 y ver cuánto te sale el campo instantáneo, ¿no es cierto? En el lugar del ángulo magnético 30 en el espacio. ¿Sí? Entonces, tendríamos nuevamente que buscar primero el campo magnético giratorio, ¿no? Porque teniendo el campo magnético giratorio total, ahí puedes meterle alfa y θ con los valores que te piden y encuentras el campo instantáneo. Entonces, nos vamos a hacer lo mismo que hace rato. Nos han dado BUX 1.8 coseno de alfa seno de θ. Ahora, el campo BY, fíjense, el campo B aquí está más 120, es quiere decir que está adelantado respecto a U. Y la corriente está atrasado menos 240. A ver, veamos si coincide eso que dice. Aquí está el campo magnético. Este es el U, ¿no es cierto? Y el B, aquí está adelantado 120 grados, sería más 120 grados. Y la corriente fíjense, está la corriente U aquí y la corriente B. ¿Se acuerdan que este sistema de vectores está girando hacia la izquierda? ¿No? O sea, está a 120 grados.
Bien. El campo magnético, o si quieren, magnéticamente, el arrollamiento está ubicado adelante de U, ¿no es cierto? El B está adelante de U, 120, se pone más 120. Luego, la corriente, como han visto, está en adelantado 120, sería más 120. Pero si contamos negativamente hacia la derecha, desde el lugar de U, la corriente U, encontramos 120 y otros 120, 240. Eso equivale exactamente igual a 120, ¿no es cierto? Más 120 o menos 240 es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí habían hecho con menos 240. Perfecto. ¿Sí? Está claro, está bien planteado. Y el último, el B doble, ¿ya? El alfa está trazado, el B doble está trazado respecto a U, 120. Y el ángulo tita también 120 respecto a U. Veamos. El B doble, aquí está atrás de U, perdón. Entonces está menos 120 grados magnéticamente. Y eléctricamente B está trazado, aquí está U, hacia atrás 120. Los dos son menos 120. Ahí está. Menos 120, menos 120. Entonces hemos definido y planteado los tres campos pulsatorios que tiene esta máquina a partir de la primera función, ¿no es cierto?, que está definido a partir de una referencia o una línea de referencia, ¿no es cierto? Está claro, eso han comprendido porque hay que tener ubicación, ¿no? Bien. Entonces, qué pena. Tenemos los tres campos pulsatorios y los tres tenemos que encontrar superponiéndolos. Eso significa sumar las tres funciones que se dan de los tres arrollamientos. Lastimosamente aquí nos muestra el resultado final. Superponiendo se tiene que sale, dice nomás ya, 3 del trifásico es 3 medios de 1.8. O sea, 1.8 era la amplitud de un arrollamiento de fase. Ahora, de las tres fases en conjunto, sube a 3 medios. Se aumenta medio más, ¿no es cierto? 3 medios. ¿Sí? Entonces ha crecido la amplitud. Y la función da por resultado seno de alfa menos tita. Cuando sale alfa menos tita, ya os he dicho que está girando a la izquierda, porque hemos demostrado, ¿no?, mediante el gráfico de curvas. Entonces gira a la izquierda este campo magnético. Pero no es eso lo que nos piden. Nos piden el valor del campo cuando ya alfa es 30 grados y tita es 45. Entonces ponemos 30 menos 45, ¿no? Y tenemos menos 15 grados. Menos 15, seno sacamos, multiplicamos por 1.8 por 3 medios y todo eso, fíjense, en ese punto, el valor del campo magnético en ese punto nada más es de 0.698 teslas. No sé, de esa manera se puede encontrar en cualquier punto los valores que tiene, ¿no es cierto? Y obviamente juntando todos esos valores nos da la onda senoidal, ¿no es cierto?, del campo magnético giratorio. Pero en ese punto es simplemente en el instante en que estamos viendo.
Esa sería la respuesta. Tal vez algún comentario, alguna pregunta, alguna duda con la complementación de algo, pues pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono, ¿no? Dije una consulta para determinar entonces lo que es el ángulo entre las corrientes. Se utiliza el diagrama y el ángulo mecánico se utiliza el dibujito, ¿o cómo haríamos? No, de las corrientes, Sí, para el de las corrientes se utilizó el diagrama fasorial, ¿no? claro, cuando ya es diagrama fasorial, ya no es ángulo físico, Ya. es el ángulo eléctrico. Claro que físicamente se ve así, ¿no? Físicamente, pero eso ya es ángulo eléctrico, porque recuerden que el ángulo tita tiene por fórmula general omega por t. Omega es la velocidad angular de los vectores, o la rapidez con que varía la curva, ¿no? Y vectorialmente es la velocidad de los vectores, o sea, esos vectores están girando a la izquierda con una velocidad angular v doble, ¿no? Omega, perdón, omega mayúscula. Y cuando le dices, tú partes desde un punto t que es cero, desde el instante en que tú quieres ver, dices, este va a ser mi tiempo cero, pero para eso tienes que saber en qué momento está la corriente. Y a partir de ahí haces correr el tiempo. Y en el tiempo que quieras, multiplicas omega por t y te da ya el ángulo tita, eléctricamente en qué posición está. ¿No es cierto? Se ha movido a la izquierda y tú estás queriendo en un determinado punto y ahí encuentras. Entonces, ese diagrama vectorial, cuando mide ya el ángulo tita, es cuando está girando y en el lugar que quieres hacer. A nosotros nos han dicho cuando es 45 grados, o sea, seguramente omega por t nos da 45 grados, ¿ya? Pero entre vectores dice que eléctricamente tiene que haber 120 grados. Y entonces, cuando tú dibujas los vectores, esos ángulos son ángulos eléctricos, ¿ya? Mucho cuidado. Está bien, gracias, ingeniero. A ver, un problemita más. Ya. Una máquina síncrona cuyo motor trifásico, ya es trifásico, tiene una amplitud de caída magnetomotriz en el entrehierro de F minúscula trifásico igual 7226 ampervueltas. Ya, aquí hay que ubicarse muy claramente de que estamos hablando de caída magnetomotriz. Fíjense, hay dos definiciones ahí. Uno es la fuerza magnetomotriz y otra es la caída magnetomotriz, que hay que saberla diferenciar. Cuando tú tienes una bobina cualquiera y le metes una corriente a esa bobina, sin importarte todavía el campo magnético o la configuración magnética que va a hacer esa bobina en toda la zona, te está diciendo que has metido una corriente, ¿no es cierto? Y esa corriente es la fuente magnética. Fíjense, la corriente eléctrica I es la fuente magnética. Porque esa corriente apenas metes a la bobina, aparece líneas de campo magnético. Le quitas la corriente y no hay nada. Entonces, cuando metes la corriente en una bobina, en una espirita, ya hace una configuración de campo magnético. En una segunda vuelta, la intensidad del campo ha mejorado. En una tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta tener 200 vueltas, pucha, el campo magnético se vuelve grande. Entonces,
Por eso, todo eso que has metido a la bobinita, ¿no es cierto? Siempre se multiplica la corriente de una espirita multiplicado por el número de vueltas que tiene la bobina, ¿no? Esa es la fuerza magnetomotriz, es la fuente que ha logrado obtener esas líneas de campo magnético en todo el espacio donde está dominando. ¿De acuerdo? Ahora, en el espacio que está dominando, en algún lugarcito, entre un punto de ese camino magnético y el otro punto del mismo camino magnético a una distancia determinada, tú puedes determinar cuánto se ha comido de toda esa fuerza magnetomotriz que la fuente ha dado y se llama caída magnetomotriz. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, la caída magnetomotriz ya es el valor de ampere vueltas en la trayectoria del circuito magnético. En cambio, la fuerza magnetomotriz es lo que produce la bobina. Aclarado esto, entonces aquí nos dan que en el lugar, en la zona del entrerro donde hay un espacio de aire, dice que al pasar las líneas de campo magnético genera esta amplitud de caída magnetomotriz. ¿Recuerdan que esa caída magnetomotriz que hemos estudiado en la máquina, en todo el contorno, es un campo magnético giratorio, ¿no es cierto? Y ese campo es senoidal, ¿no? Por eso que nos da la amplitud nomás. Ya, luego dice que está conformado el arrollamiento por grupos de cada dos bobinas, o sea, dos bobinas hacen un grupo, ¿no? Y dice que el estator tiene 36 ranuras en doble capa, ¿ya? Entonces, si nos dan 36 ranuras en doble capa, podemos saber cuántas bobinas hay y cuántos grupos se pueden hacer con todo lo que nos han dado, ¿no es cierto? Eso es lo que inmediatamente uno se da cuenta que puede saber esa información más. En esa condición dice determinar la fuerza magnetomotriz de una sola bobina. Fíjense, está pidiendo la fuerza magnetomotriz, no la caída magnetomotriz. Y la fuerza magnetomotriz siempre vamos a expresar con mayúsculas. FMM mayúscula, B es bobina. ¿Ya? Bien, entonces, como les había dicho, la solución es encontrar la fuerza magnetomotriz de una bobinita que tiene esta máquina y tengo que saber cuánto de corriente está pasando por esa bobinita y contar el número de vueltas. ¿No es cierto? Bueno, el número de vueltas no es tan difícil porque como ya me han dicho que hay 36 ranuras en doble capa, entonces en doble capa la relación ranura y bobina es 1:1, ¿no es cierto? Si hay 36 ranuras doble capa, hay 36 bobinas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que hay 36 bobinas, ¿no? Como un dato adicional rápidamente. Entonces, yo tengo que ir a buscar ahora cuál será la corriente que pasa por esa bobina, cuántas vueltas tendrá esa bobina. Y si encuentro esos dos valores, puedo saber la fuerza magnetomotriz que produce una bobina. Bien, como me han dado la amplitud de la caída magnetomotriz y trifásica como dato, puedo utilizar su fórmula de amplitud, que es todo esto, ¿no es cierto?, del campo, la amplitud de campo trifásico es 3/2 de la amplitud de una fase. De una fase es 2 raíz de 2, número de vueltas que tiene todo el arrollamiento de fase por el coeficiente de bobinado, por la corriente eficaz que tiene la bobina, pi
y pares de polos. Bien, tengo que hacer la solución mediante este camino, ya que tengo este dato, ¿no es cierto? Este es el dato más importante que me han dado, la amplitud de caída magnetomotriz. Así que tengo que enfocarme en esta formulita. Bueno, el número de vueltas que tiene el arrollamiento de fase, que es n-phi, hemos visto en la teoría que es igual al número de vueltas que tiene una bobina multiplicado por el número de bobinas que tiene el grupo y multiplicado por el número de grupos que tiene el arrollamiento de fase. De esa manera tengo el número de espiras de toda la fase. Entonces lo estoy ampliando la fórmula porque tengo NB, que es lo que estoy queriendo, y la corriente también aquí está. La corriente que pasa por la bobina, la corriente eficaz, ¿no ve? Entonces aquí ya puedo tener la corriente eficaz, esto es la corriente que pasa por la bobina, ¿no ve? En la fórmula. De modo que la corriente eficaz multiplicado por el número de vueltas de bobina me va a dar la fuerza magnetomotriz de bobina que estamos tratando de encontrar acá. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, acá, si la corriente eficaz lo multiplico por el NB minúscula, estoy obteniendo la fuerza magnetomotriz de bobina. Así que entonces, aquí lo pongo la fuerza magnetomotriz de bobina y listo. Ya no necesito ni la corriente ni el número de vueltas porque ya está en función de la fuerza magnetomotriz de bobina. Lo que me interesaría encontrar es el grupo de bobinas por fase, el número de grupos, el número de bobinas por grupo, el coeficiente de bobinado y pares de polos. Y esto puede encontrar mediante fórmulas que hemos aprendido. Y listo, ya estaría resuelto. Y de esa manera la fuerza magnetomotriz de bobina puedo despejar y encuentro el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos a hacer eso. A ver, ¿me dan 5 segunditos, por favor? Bueno, retomamos. Entonces, fíjense, hasta aquí ya es resuelto
el análisis de ingenio, digamos, el de poder relacionar una cosa con la otra para poder encontrar lo que me pide, ¿no es cierto? Esta corriente eficaz que circula por cada una de las bobinas que está en la fórmula, ¿no? Y es la corriente de la bobina, de una de las bobinas, o cualquiera de ellas, porque todas son iguales. Y el número de vueltas de bobina puedo encontrar mediante este paréntesis donde está NB. Entonces, NB con esta corriente eficaz de bobina, tengo la fuerza magnetomotriz de bobina, ¿no es cierto? Y ahora me quedaría simplemente encontrar el grupo, el número de bobinas que tiene el grupo, el coeficiente de bobinado, pares de polo. Son cálculos mediante formulita y entonces no es ningún problema ya. Entonces aquí está la fuerza magnetomotriz de una bobina y depende de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, para reemplazar, tenemos que encontrar todos esos parámetros que mediante fórmulas se obtienen. Por ejemplo, el número total de bobinas, les dije que es igual al número de ranuras, 36 bobinas. ¿Por qué? Porque es doble capa. Por eso coincide con 36 bobinas. Esas 36 bobinas lo tengo que repartir en 3 arrollamientos de fase porque la máquina es trifásica. Entonces, hay 36 bobinas, el número de fases es 3. Entonces, cada arrollamiento de fase dispone de 12 bobinas por fase. Sabiendo que hay 12 bobinas por fase, ya, yo puedo saber el número de bobinas que puede tener un grupo. Y para eso se divide el número de bobinas que tiene todo el arrollamiento de fases sobre el grupo, número de grupos por fase. ¿No es cierto? Entonces, el número de bobinas por grupo, me han dicho que hay 2 bobinidas por grupo, ¿no es cierto? En el enunciado decir, hay 2 bobinitas por cada grupo. Entonces, reemplazando acá, puedo despejar el número de grupos por fase y entonces 12 dividido entre el número de bobinas por grupo me da 6 grupos por fase. Entonces, en un arrollamiento de fase tengo que hacer 6 grupos que tiene el arrollamiento de fase. Como cada grupo genera un polo, entonces tengo aquí 6 polos. Entonces, en términos de pares de polos, equivale a 2 pp, según la fórmula, ¿no es cierto? De modo que los pares de polos de una máquina es 3 pares. Ya hemos encontrado los pares de polos también. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta el coeficiente de bobinado. Por todo lo demás ya hemos encontrado. El coeficiente de bobinado, para el coeficiente de bobinado sabemos que hay que hacer coeficiente de acortamiento multiplicado por coeficiente de acortamiento. Entonces, para eso, primero averiguo tau p, cuánto es el tau p en esta máquina. Y el tau p de cualquier máquina tiene por fórmula el número de ranuras dividido entre el número de polos. Aquí expresado en pares de polos es 2 pp. 36 entre 2 por 3, ¿no es cierto? 6, 6 por 6, 36. El tau p tiene un ancho de 6 ranuras. Luego, las bobinas de esta máquina siempre tienen que ser menores a un tau p, siempre. Porque, como vamos a ver más adelante, por el acortamiento se resuelve el problema de que las ondas de campo magnético no se deformen. Esas ondas de campo magnético, cuando es mayor a un tau p, se deforman.
¿no? Y se ponen bien ríspido su curva de onda, y que cuando funciona la máquina empieza a temblar. Entonces, recomiendan siempre que sea menor a un tau p. Así que en nuestra condición de teoría dice que debe ser menor a un tau p. Entonces, como la máquina es de doble capa, le puedo quitar una ranurita nomás, ¿no? Al tau p, para que sea entero, ¿no es cierto? 6 menos 1, 5. Entonces, el tamaño de la bobina que vamos a hacer en esa máquina es de 5, ¿no es cierto? Más pequeño se podría hacer, pero más grande no se puede. 5. Entonces, en lo posible siempre hay que hacer el acortamiento más inmediato, no hay que acortar. Si puedes acortar a 4, a 3 también ranuras, ¿no es cierto? Puedes disminuir más. Pero cuando estás disminuyendo, sabes bien que por el acortamiento estás disminuyendo tus posibilidades de generar campo magnético. Tu campo magnético se muere, se achica, porque como pueden ver, este paso de bobina interviene en el coeficiente de acortamiento y de distribución, ¿no es cierto?, para conformar el coeficiente de bobinado. Veamos, por ejemplo, aquí, el coeficiente de acortamiento es seno de la bobina respecto a un tau p, que se llama acortamiento, que se ha hecho, multiplicado por 90. Como ven, Y sub b juega un papel muy importante. Si ustedes le achican con este Y sub b más pequeño y el tau p frente al tau p, todo este valor se va a volver pequeño, y el seno de un ángulo pequeño nos va a dar un coeficiente pequeño, lo cual indica que el campo magnético ha bajado hasta esa proporción. Entonces no conviene disminuir el necesario nada más, que sería 1 en este caso. Entonces, de esa manera, he dividido 5, dividido entre 6, multiplicado por 90, he sacado seno y el resultado salió 0.96.6. Me está diciendo que del 100% magnético que tenía que tener originalmente, estoy logrando 0.96 al hacer ese acortamiento de una ranurita, ¿no? Que no es malo, 0.96 no hemos bajado mucho, ¿no ve? Bien, va el primer coeficiente. El segundo. Para el segundo, para el coeficiente de distribución, esta es la fórmula, ¿no es cierto? El segundo coeficiente es seno del ángulo adyacente. Entonces, el ángulo adyacente necesito. Por lo tanto, aquí arriba encuentro primero el ángulo adyacente, ángulo magnético entre bobinas adyacentes. Recuerden que máquinas, en todo desarrollamiento, las bobinas, toditas, cuando una vez está terminado, toditas tienen una distancia de separación idéntica, y por eso se puede encontrar el ángulo de bobinas adyacentes. Y para eso, lo único que se hace, 360, como les he dicho, genera una onda magnética, ¿no es cierto? Una onda magnética. Pero multiplicando por los pares de polo, tenemos toda la onda magnética en todo el contorno del estator. Y sin ese contorno sabemos cuántas bobinas hay, entonces podemos encontrar el ángulo de bobinas adyacentes, que en este caso es 30. 30, ¿no es cierto? Entonces, esto entra a la fórmula aquí. Reemplazamos seno. El número de bobinas que tiene el grupo es 2, como habíamos visto. El número de ángulo adyacente es 30. Aquí 30 y aquí otra vez 2. Hacemos operaciones y fíjense, sale punto 96. ¿Ya? También coincide, es simplemente casualidad. 96% se ha obtenido del 100% ideal magnético. Pero recuerden que ahora el coeficiente de acortamiento y el coeficiente de distribución se tienen que multiplicar. Cuando se multiplica dos números fraccionarios, el valor es más pequeño. Seguramente has de salir un 0.9, el coeficiente de bobinado ha bajado.
Y entonces 10% he perdido del ideal, ¿no es cierto?, por hacer todo esto. Pero no tengo más remedio, es la única manera de hacer una máquina con un campo magnético giratorio. Ahora reemplazamos todos estos valores, ¿no? Pi, 3.14. Pares de polos, 3. La caída magnetomotriz trifásica, recuerdan que era 7.226 amperevueltas, ¿no? En el entrehierro. En el denominador, 3 raíz de 2, el número de grupos por fase es 6, ¿no es cierto? Hay 6 grupos por fase. El número de bobinas por grupo, son 2 bobinitas en el grupo. Y el coeficiente de bobinado que hay que calcular, como les digo, seguramente sale un 0,91 o 0,9, más o menos. Todo ya tengo. Saco y ahí está. Sale 1433 amperevueltas. ¿No es cierto? Que es la fuerza magnetomotriz que produce una bobinita. ¿Sí? Si supiera aquí cuánto de corriente está entrando por esa bobinita, puedo saber el número de vueltas que tiene la bobina. O al revés, si supiera que tengo tantas vueltas, puedo saber cuánto de corriente está circulando por la bobina. Pero como no nos han pedido, entonces la respuesta está aquí, ¿no? Simplemente nos han pedido la fuerza magnetomotriz que se desarrolla en una bobina de todo el arrollamiento, de los 36 arrollamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna aclaración? Ya, como ven, hay varias cosas que en el camino hay que asumirlas, deducirlas. No es directamente fórmula sobre fórmula para poder reemplazar. Y a lo largo de la materia siempre va a ser así, ¿no? Una fórmula para saltar a la otra fórmula para aplicar, algo tienes que hacer, ¿no es cierto? Alguna ayuda del conocimiento o de una posición que uno tiene que tomar, ¿no? Eso es trabajo de ingeniería. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces quedaremos acá.